$500 por una sola noche de trabajo, en efectivo, al terminar el turno. Cuando vi el anuncio en un tablón de ofertas de empleo dudoso en Internet, mi cerebro ni siquiera procesó la posibilidad de que fuera una estafa o algo peligroso. Solo vio la cifra. $500. Eso era mi alquiler atrasado, comida decente para 2 semanas y un respiro momentáneo de la soga de la deuda que me apretaba el cuello desde que perdí mi empleo en la fábrica. No hice preguntas. Llamé al número. Una voz ronca, que sonaba como si hubiera estado fumando grava, me dio una dirección y una hora. Polígono Industrial Norte, nave 4B. Esta noche a las 22:00, no llegues tarde. Llegué a las 21:50. El lugar era un gigantesco complejo de almacenes abandonados de una empresa logística que quebró en los 90. El hormigón estaba agrietado y las malas hierbas crecían a través del asfalto. La nave 4B era una mole de metal corrugado que parecía un ataúd gigante bajo la luz amarillenta de una única farola parpadeante. Me recibió un hombre que se presentó como el señor Croft. Era bajo, con la piel cetrina y unos ojos que parecían no haber parpadeado en una década. No me dio la mano. No me pidió el currículum. Solo me miró de arriba a abajo, asintió como si yo fuera una herramienta de ferretería que acababa de comprar y me llevó a la cabina de seguridad. La cabina era pequeña, olía a café rancio y sudor frío. Había una silla, un monitor que mostraba estática de 4 cámaras diferentes y una mesa de metal. Sobre la mesa había una linterna pesada y una carpeta de manila. «El trabajo es simple», dijo Croft, con esa voz que raspaba el aire. «Te sientas aquí, vigilas los monitores, haces una ronda perimetral cada 2 horas, te aseguras de que nadie entre. Pero lo más importante es que te asegures de que nada salga». Antes de que pudiera preguntarle a qué demonios se refería con eso, golpeó la carpeta con un dedo huesudo. «Estas son las instrucciones. Léelas, memorízalas. Síguelas al pie de la letra, no son sugerencias. Son la única razón por la que te pago $500 en lugar del salario mínimo. Si rompes una regla, no solo no cobras, sino que yo no me hago responsable de lo que pase después». Me entregó las llaves, se dio la vuelta y salió de la cabina sin decir adiós. Lo vi subir a su coche y alejarse a toda velocidad, como si el edificio estuviera en llamas. Me quedé solo. El silencio en esa zona industrial era absoluto, pesado. Era un silencio que te presionaba los tímpanos. Me senté y abrí la carpeta. Había una sola hoja de papel, escrita con una máquina de escribir antigua. El título decía simplemente: Protocolo nocturno, nave 4B. Empecé a leer. Al principio, las reglas parecían normales. Regla 1. Mantener la puerta de la cabina cerrada en todo momento. Lógico. Regla 2. No consumir alcohol ni drogas durante el turno. Estándar. Pero a partir de la tercera regla, la cosa se ponía extraña. Regla 3. Entre las 010 AM y las 0215 AM, el teléfono rojo de la pared sonará. No lo contestes bajo ninguna circunstancia. Deja que suene hasta que pare. Si lo descuelgas, la persona al otro lado te pedirá que le abras la puerta principal. No es una persona. Me reí. Una risa nerviosa y corta que resonó demasiado en la pequeña cabina. Pensé que Croft era un bromista, un tipo aburrido que disfrutaba asustando a los novatos con cuentos de campamento. Regla 4. Si durante tus rondas ves a un hombre alto con un impermeable amarillo parado en la esquina del sector C, no le dirijas la palabra. No lo mires directamente a los ojos. Simplemente date la vuelta, vuelve a la cabina y cierra con llave. Él no puede entrar en la cabina si no lo invitas. Regla 5. El sótano está prohibido. La puerta de acceso está en el pasillo este. Tiene 3 cerrojos. Verifica a cada hora que los 3 cerrojos estén echados. Si encuentras uno abierto, ciérralo inmediatamente. Si encuentras la puerta abierta, corre a la cabina, enciérrate y reza lo que sepas hasta el amanecer. No intentes cerrarla. Regla 6. Y la más importante. Si las luces del almacén principal parpadean 3 veces seguidas en un intervalo de 10 segundos, significa que ellos te han visto. Tírate al suelo
Cúbrete los ojos y no te muevas hasta que escuches el canto de un pájaro. No importa los ruidos que oigas a tu alrededor. No te muevas. Terminé de leer. Mi escepticismo inicial se estaba transformando en una inquietud pegajosa. ¿Quién escribe estas cosas? ¿Era una especie de prueba psicológica? Miré el reloj. Eran las 23:30. Faltaba media hora para mi primera ronda. Decidí que todo era una tontería. Croft probablemente estaba viéndome desde alguna cámara oculta, riéndose mientras yo sudaba leyendo sus historias de miedo. Necesitaba el dinero. Haría el trabajo, seguiría sus estúpidas reglas teatrales y me iría a casa con mis 500 pavos. A medianoche, agarré la linterna y salí a la primera ronda. El interior del almacén era inmenso, una catedral de oscuridad y polvo. Mis pasos resonaban en el suelo de cemento. El haz de luz de la linterna cortaba las tinieblas, iluminando estanterías vacías que llegaban hasta el techo. Todo estaba tranquilo. No había hombres con impermeables amarillos, no había ruidos extraños. Llegué al pasillo este y verifiqué la puerta del sótano. 3 cerrojos oxidados, firmemente cerrados. Me sentí ridículo por haber sentido miedo. Volví a la cabina a las 00:45. Me senté y saqué un libro para matar el tiempo. Todo iba bien. Era dinero fácil. Y entonces, a las 01:00 AM en punto, el teléfono rojo de la pared empezó a sonar. Era un timbre estridente, antiguo, que me hizo saltar de la silla. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Miré el aparato. Regla número 3. No lo contestes. El teléfono siguió sonando. 5 veces. 10 veces. 20 veces. El sonido era hipnótico. Una parte de mi cerebro, la parte racional, me decía: contesta, podría ser Croft comprobando si estás despierto. Si no contestas, te despedirá. Mi mano se movió sola hacia el auricular. Estaba a punto de tocarlo cuando el teléfono paró en seco. Silencio. Eran las 01:03 AM. Me dejé caer en la silla, respirando agitadamente. Había estado a punto de romper una regla en la primera hora. Me dije a mí mismo que era el estrés, la sugestión. Me obligué a calmarme. Pasó una hora más. A las 02:15 AM, salí para la segunda ronda. Esta vez, el almacén se sentía diferente. El aire estaba más frío, las sombras parecían más densas, como si se estiraran para intentar tocarme cuando pasaba. Llegué al sector C. Estaba vacío. Me reí de mi propia tensión. «Vamos, cobarde, es solo un edificio vacío», murmuré. Me di la vuelta para regresar a la cabina. Y entonces lo vi por el rabillo del ojo. En la esquina más alejada del sector C, justo donde la luz de mi linterna empezaba a desvanecerse, había una figura. Era alta, inmóvil, y llevaba un impermeable amarillo brillante que parecía emitir su propia luz enfermiza. Me quedé paralizado. Mi cerebro intentó procesar la imagen. ¿Un maniquí? ¿Una broma de Croft? Pero la figura se movió. Fue un movimiento sutil, como un espasmo. La cabeza de la figura, cubierta por la capucha del impermeable, giró lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, solo un pozo de oscuridad donde deberían estar los ojos. Recordé la regla 4. No le dirijas la palabra. No lo mires directamente a los ojos. Date la vuelta. El instinto de gritar «¿Quién anda ahí?», murió en mi garganta. La sensación de peligro era tan primaria, tan animal, que anuló cualquier pensamiento racional. Obedecí la regla. Me di la vuelta bruscamente, con el corazón martilleando en mis oídos, y empecé a caminar rápido hacia la cabina. No corrí, porque sentía que, si corría, me convertiría en una presa. Mientras me alejaba, escuché un sonido detrás de mí. No eran pasos. Era un sonido húmedo, como de pies descalzos, golpeando carne cruda contra el suelo. Chap, chap, chap. Me obligué a no mirar atrás. Llegué a la cabina, cerré la puerta de golpe y eché el pestillo. Me pegué al cristal, mirando hacia la oscuridad del almacén. No había nada. Solo silencio y sombras. Me temblaban las manos tanto que casi se me cae la linterna. Las reglas eran reales. No eran una broma. Algo vivía en este lugar, y yo era el intruso.
Pasé las siguientes horas en un estado de terror absoluto, agazapado en la cabina. Miraba los monitores, pero solo mostraban estática y oscuridad. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Miraba el reloj cada 30 segundos, rogando que llegara el amanecer. A las 04:00 am, la paranoia me estaba comiendo vivo. Tenía que hacer otra ronda según el contrato, pero mi cuerpo se negaba a salir de la cabina. Entonces recordé la regla 5, los cerrojos del sótano. Verifica cada hora. Llevaba casi 2 horas sin verificarlo. Si las reglas eran reales, saltarme una podía ser fatal. La idea de lo que pudiera salir de ese sótano era peor que el miedo a salir. Agarré la linterna, tomé aire y abrí la puerta de la cabina. El silencio exterior se sintió agresivo. Corrí hacia el pasillo este, ignorando las sombras que parecían moverse en mi visión periférica. Llegué a la puerta del sótano. Me detuve en seco. El primer cerrojo estaba echado. El segundo también. Pero el tercero, el cerrojo inferior, estaba abierto. El pestillo de metal estaba corrido hacia la izquierda. Sentí un frío glacial en el estómago. Yo había revisado esa puerta. Yo había visto los 3 cerrojos cerrados. Nadie más había entrado en el edificio. Eso significaba que alguien, o algo, lo había abierto desde el otro lado. Me agaché rápidamente para cerrar el tercer cerrojo. Mis dedos tocaron el metal frío, y en ese preciso instante, algo golpeó la puerta desde el interior del sótano. ¡Pum! El golpe fue tan fuerte que la puerta de metal vibró violentamente, casi tirándome hacia atrás. No fue un golpe humano. Sonó como si un animal, del tamaño de un toro, hubiera embestido la puerta. Escuché un gruñido gutural al otro lado, un sonido bajo y vibrante que no podía provenir de ninguna garganta humana. Si encuentras uno abierto, ciérralo inmediatamente. Recordé la regla. Con las manos temblando incontrolablemente, empujé el cerrojo. El metal chirrió. Desde el otro lado, algo arañó la puerta con una fuerza desesperada, como garras de acero sobre una pizarra. Cerré el pestillo justo cuando otro golpe brutal sacudió la puerta. Me levanté y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No me importó el hombre del impermeable amarillo. No me importó nada más que llegar a la cabina. Entré, cerré la puerta y empujé la silla y la mesa contra ella. Me acurruqué en el rincón más alejado, con la linterna apagada, abrazando mis rodillas. Y entonces sucedió lo último. Las luces del almacén principal, que se veían a través del ventanal de la cabina, parpadearon, 1 vez, 2 veces, 3 veces, en 10 segundos. Regla 6. Tírate al suelo, cúbrete los ojos y no te muevas. Me tiré al suelo de cemento de la cabina. Me cubrí la cara con las manos, apretando los ojos tanto que veía estrellas. Y entonces, los sonidos empezaron. No venían de lejos. Venían de justo fuera de la cabina. Escuché algo pesado arrastrándose por el suelo. Escuché una respiración sibilante, húmeda, justo al otro lado de la puerta delgada de metal. Algo empezó a tantear el pomo de la puerta. Lo giró despacio. El pestillo aguantó. Luego empezó a golpear el cristal blindado de la ventana. Golpes suaves al principio, como probando la resistencia. Luego, golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Sentí que el cristal vibraba. Empecé a llorar en silencio, mordiéndome el labio para no hacer ruido. No te muevas, no importa los ruidos que oigas. Sentí una presencia justo encima de mí, aunque había una pared entre nosotros. Sentí que algo me observaba a través de las grietas de mis dedos. Mi mente empezó a fracturarse. Quería gritar, quería salir corriendo, quería morir para que acabara el miedo. Estuve así durante horas, o quizás fueron minutos. El tiempo había perdido su significado. Solo existía el miedo, y la cosa al otro lado de la puerta. De repente, escuché un sonido diferente. Lejano, pero inconfundible. El canto de un pájaro, un pequeño gorrión saludando al amanecer. Los ruidos fuera de la cabina cesaron instantáneamente. La presencia opresiva se evaporó. Esperé 5 minutos más, sin atreverme a moverme, hasta que la luz gris del amanecer empezó a entrar por la ventana. Me levanté, dolorido,
con el cuerpo entumecido. Miré por la ventana. El almacén estaba vacío y silencioso bajo la luz de la mañana. Parecía un lugar normal. Abrí la puerta de la cabina con precaución. A las 06:00 am en punto, un coche entró en el recinto. Era Croft. Se bajó, me miró con esos ojos muertos y asintió. No preguntó nada, no dijo nada. Simplemente sacó un sobre blanco del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. Lo agarré. Dentro había 5 billetes de $100. ¿Vuelves mañana?, preguntó con su voz de grava. Ni por todo el oro del mundo, respondí, con una voz que no reconocí como la mía. Él se encogió de hombros. Todos dicen lo mismo. Lástima, seguiste bien las reglas. Salí de allí caminando, pero en cuanto crucé la verja, empecé a correr y no paré hasta llegar a la parada del autobús. Pagué mi alquiler. Compré comida. Pero no he vuelto a dormir una noche completa desde entonces. Todavía veo el impermeable amarillo cuando cierro los ojos. Todavía escucho el teléfono rojo sonando en mis pesadillas, y cada vez que una luz parpadea en mi apartamento, me tiro al suelo y me cubro la cabeza, esperando el canto de un pájaro que me diga que estoy a salvo. Hay trabajos que pagan con dinero y hay trabajos que te cobran con tu alma. Yo vendí un trozo de la mía por $500 y creo que salió barato. Esta historia ya es parte de los archivos, pero el turno de noche nunca termina realmente en Distrito Confidencial. Si alguna vez has tenido un trabajo donde las reglas no tenían sentido, o si sientes que te vigilan en la oscuridad, suscríbete al canal. Aquí no dejamos que nadie enfrente el miedo solo. Y si crees que estás preparado para otra dosis de realidad fracturada, haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Te prometo que lo que encontrarás allí hará que las reglas de esta noche parezcan un juego de niños. Entra bajo tu propio riesgo.